Mi capítulo es el primero, es el capítulo introductorio y tiene las definiciones de las palabras claves que se desarrollan en la revista Imagina. La palabra misión, para empezar, que significa simplemente envío, pero ¿de qué y de quién? Y realmente pone la palabra misión en el centro de lo que es la vida de la Iglesia. Misional significa esto, poner misión como el principio organizativo, el principio central de la vida de la Iglesia y de la vida de cada creyente. Entendernos cada uno como misioneros en nuestro contexto. Por lo tanto, es esencial entender la cultura en la cual nos encontramos y entender que Dios nos ha enviado a su Iglesia y a cada uno de nosotros a ser misioneros en nuestro contexto. Jaume, Alex, cuando pensáis en la palabra misional, ¿qué viene a vuestras mentes? Bueno, normalmente tenemos la idea de que un misionero es aquel que sale de su contexto y va a otro lugar, otra cultura, pero cuando hablamos de misional lo que queremos decir en realidad es que vivimos en la misión, es decir, no hay un creyente, no hay un seguidor de Jesús que no esté en misión en el contexto en el que vive, es decir, vive su vida de acuerdo a lo que Jesús nos mandó, la Gran Comisión, y entiende que todo lo que ocurre en su vida tiene un propósito para la misión de Dios, para su reino, para proclamar el Evangelio, etc. Eso es para mí. Sí, algo muy interesante que ha hecho Jaime en su capítulo es enfocar no en la persona que sale, sino en Dios. Es decir, que misional tiene que ver más con la intención de Dios. Creo que eso es lo que has querido plasmar en el documento, que no tanto en la persona que lo cumple. Dios tiene un propósito, que es el propósito de que la gente no se pierda, tiene el propósito de que el mal finalmente sea destruido, y esa acción de Dios, ese nivel de Dios de llevar Él la acción y el protagonismo está presente en todas las escrituras, y a mí me ha gustado mucho la forma como lo has planteado. Yo creo que en cierto sentido se trata de cambiar de chip o de paradigma, de tener una visión de lo que es misión como algo que la Iglesia hace, a verlo como algo que Dios hace, que nos invita a participar en él. Y para mí esto cambia radicalmente todo. Empiezas a ver incluso en las mismas escrituras que no es una cuestión de textos sueltos que manifiestan una base bíblica para la misión, sino que la misión misma provee una óptica para ver la palabra como una cosa importante en revelar esa pasión de Dios por los perdidos, y que la Iglesia tiene ese cometido de llevar el Evangelio y participar en ese proceso de unir todas las cosas en Cristo, como dice en Efesios 1, que ese es el propósito de Dios. Su último propósito es este. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, Jaime, de que Dios es un Dios que está en misión y que nos invita a nosotros a unirnos a la misión. Y eso, en términos prácticos, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa? Hombre, yo creo que significa que en la vida diaria, cada día es una oportunidad de vivir para Dios y vivir para la misión en cualquier contexto. En cierto sentido, democratiza la misión, lo pasa de una cosa que hacen los misioneros o los evangelistas a una cosa que todo el mundo en su frente misional, en el lugar donde Dios los ha puesto, sea en el trabajo de cajera en el supermercado o en la universidad o en el campo, que hay oportunidades para demostrar que Cristo es Rey, que Él reina en nuestras vidas, Él es el Rey del universo, y que demuestras esto en tu vida.
que os sugiere a vosotros. Sí, en cierto sentido también tiene que ver con el no establecer separaciones. Es decir, esta es una parte que es de Dios, que tiene que ver con lo que está en el culto, en lo que sucede en un determinado lugar al que hemos aprendido a llamar iglesia, a cosas que para nosotros son santas, cuando para Dios esa actividad todo es santo, todo es sagrado, todo forma parte, porque todo ello puede formar parte del propósito de Dios, ¿no? Y eso cambia totalmente la perspectiva de la persona, de cómo él se concibe a sí mismo, de cómo y para qué se concibe la iglesia, de cómo ellos miran al entorno, a la sociedad en la que viven. Porque a veces me preocupa el hecho de cuando miramos a la sociedad solo para criticar, cuando miramos a la sociedad solo para encontrar lo malo, pero no nos damos cuenta de que ese es el lugar al que Dios nos envió. Sí. Y esa forma de mirar cambia muchas cosas. Alex, antes de que tú comentes, me gustaría que tuvierais en mente dos cosas para cuando Alex acabe. Hemos hablado ya de dos términos, misión y misional. Sería bueno si después de la intervención de Alex pudierais definir un poco más qué queréis decir por misional y qué queréis decir por misión. Alex. Sí, bueno, en la línea que estaban comentando, para mí es, bueno, y también contestando a tu pregunta, ser misional responde también a estar para la gente. A veces nuestras actividades como iglesias locales están muy centradas en nosotros mismos e incluso parece que la gente, las personas nos molestan, y yo creo que el llamado del Señor, lo que ese Dios en misión hace y nos invita a hacer a nosotros es estar para la gente, estar con la gente, invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas en ellos, y eso es lo que da sentido a la iglesia. Una iglesia, como tú dices, no señala a la gente, sino que está para ella y acude a donde están ellos e intentamos suplir su necesidad y predicar un evangelio total, ¿no? Para mí eso es parte de lo que significa ser misional, estar para la gente. Tenemos sentido con ellos. Sí, sí. Misión y misional. Jaime y Jaume. Pues, bueno, misión en su sentido más básico significa envío. Y es evidente que Cristo mismo es el misionero por excelencia, el que Dios Padre envió su Hijo al mundo, y en cierto sentido nosotros estamos imitando ese mismo movimiento misionero que nace en la misma Trinidad de Dios, y que Dios Padre enviando a su Hijo, ahora Dios Padre, Hijo, Espíritu enviando a la Iglesia. Entonces, misión es envío. Misional es tener esta verdad, llevarlo al centro orientativo de tu vida. Tu vida entera se orienta alrededor de este propósito. Que la misión no es una cuestión de horas contadas, sino el eje de tu vida. En todo lo que eres va alrededor de este eje de misión. Eso es misional. Entiendo. Por aquí completando, hay una cuestión que quizás aún no hemos sacado, que es la cuestión de dónde está el problema. El problema aparece en el momento en que el ser humano deja de confiar en Dios. El problema es cuando el ser humano le da la espalda a Dios y decide vivir una vida prescindiendo de Dios. Claro, prescindir del autor de la vida es peligroso, porque uno se queda simplemente con la muerte. Y entonces Dios, delante de esa situación, establece un plan, establece una misión, establece un rescate que tiene la función no de destruir al ser humano, sino de destruir al pecado. Y entonces, claro, eso es lo que genera la misión. Pero también genera la dirección de la misión. Dios no es un Dios que se espera, sino es un Dios que toma acciones. Y ese Dios, delante del problema que se repite en la Biblia varias veces, ¿no? Pero hay dos momentos. Uno es cuando el ser humano desobedece a Dios en Génesis 3. Hay otra desobediencia casi paralela, que es la desobediencia de la Torre de Babel. ¿Y qué va a hacer Dios en ese momento? ¿Cuál es el propósito de Dios? A veces lo explico con la posibilidad de decir que la Biblia hubiera podido tener 4 capítulos. Hubiera podido tener un capítulo para la creación del mundo, otro para la creación del hombre, otro para la caída del ser humano y otro para la destrucción del ser humano. Hubiera sido
plenamente coherente con lo que habíamos leído. Pero aparece una sorpresa, y es que Dios decide actuar, y Dios decide actuar llamando a un ser humano, que es Abraham, constituyendo a partir de un pueblo y mandándole, enviándole, haciéndole salir de su situación. El cristianismo tiene que ver con andar, con caminar, con ir a otro lugar, y Dios lo hace con los elementos más sorprendentes, lo hace con una pareja, mayores, que no pueden tener hijos, o sea, que hay toda una perspectiva. Dios envía a su pueblo, Dios envía a su hijo, Dios envía a su iglesia. Y cuando no respondemos, Dios nos empuja definitivamente. Dios siempre envía, ¿no? Y para mí ese es el sentido de misión que tiene que permanecer en la iglesia. Cuando la iglesia lo perdemos parte de nuestro sentido de ser. Sí. Ayer estaba con un líder cristiano y me decía, cuando comentábamos el tema misional, bueno, es un nuevo lenguaje, pero ¿en qué se diferencia de lo que yo hago en mi iglesia, que ya hacemos evangelismo? ¿En qué se diferencia? Yo creo que no es... Puede que sea un lenguaje nuevo, pero la intención es recuperar la esencia de lo que es la iglesia, ¿no? Que por definición, eclesía es los llamados afuera. Y yo creo que a veces el evangelismo forma parte el evangelismo clásico, como lo entendemos, forma parte de nuestras actividades que giran en torno al local y a lo que hacemos nosotros y lo que queremos nosotros y que nosotros estemos a gusto. Y me parece que la intención de Jesús y la intención de Dios era que fuéramos, ¿no? Por tanto, id, ¿no? Y que la iglesia fuera un movimiento que está en el mundo y que interactúa con él, que es sal, que se relaciona con ellos y que incluso modifica algunas cuestiones para estar cerca de las personas, ¿no? No es un modelo de atracción, de venir a ver lo bien que lo hacemos y entonces tenemos que hacer programas muy atractivos para que vengan, sino que tenemos que salir, y es lo que la iglesia, lo que da sentido a ser iglesia, ¿no? Y yo creo que es muy distinto al modelo tradicional o clásico o del siglo XX que hemos heredado. Entonces ya no necesitamos misioneros, ¿es la idea? Desde luego que no. No, que sí, hombre. Por supuesto, hace falta misioneros. Yo he sido misionero a España. Ahora me encuentro fuera, pero aún en mi patria también soy misionero. El tema es si Dios espera si Dios espera que todo la responsabilidad de la misión recae solamente sobre misioneros o pastores, está dejando en fuera de juego a la gran mayoría del pueblo de Dios. Y yo creo que es el gran problema de ver como la misión fuera algo para un grupo selecto o algo, una actividad parcial de lo que es el ministerio de la iglesia, un departamento de misiones tenemos, ¿no? Y el resto no tiene nada que ver con la misión. Esto es un error graso, poner la misión como si fuera una cosa domesticada de la vida de la iglesia. La misión es la razón de ser de la iglesia y tiene que estar en el centro de todo y estar en manos de todos, que todo el mundo entienda que es misionero, porque es una persona enviada a un contexto concreto, llámese, como decía, trabajar en Mercadona o donde sea. También es una persona que vive allí bajo la soberanía de Dios y capaz de ser un misionero en este contexto. Yo no puedo llegar allí porque no trabajo allí. Entonces, si os entendí yo bien, la iglesia misional es una iglesia que es enviada, que responde a un Dios que envía, que envió a Jesús, y la iglesia misional, es por aclarar mis ideas, es una iglesia en que todos sus miembros son misioneros. Jaume, ¿podrías desarrollar un poco más este tema? Sí, quizás a veces el problema son las trampas del lenguaje, porque la palabra misionero es una palabra muy bonita. Yo diría que Jesús es el gran misionero de Dios, ¿no? Pero a veces al reducirla a un grupo de personas concretas
cuando eso ya no es la actividad de la Iglesia en su conjunto, el centro de la vida de la persona, nos hacemos nosotros trampas al solitario, ¿no? Y de alguna manera tendríamos que recuperar ese concepto del llamado de todos los creyentes. Pero a veces usamos palabras como este es un ministro, cuando todos son ministros, este es un obrero a tiempo completo. Y a este otro que le ha pasado, que no es un obrero a tiempo completo, ¿no? Porque esa persona que va a estudiar a la universidad, ese chaval que va al instituto, ese otro que va a donde sea, es un obrero a tiempo completo. Todos los cristianos son obreros a tiempo completo. Luego, ¿quién le paga? Esto es un factor secundario. ¿De dónde cobra? Esto es otro sitio. Pero el problema es cuando nosotros no nos sentimos esa clase de obreros y tenemos que, de alguna manera, creo que incluso no hemos recuperado esa doctrina tan bíblica, que es la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes. Es un palabra, pero eso significa que todos los creyentes hemos sido llamados a hacer la obra que Dios nos dio que hiciéramos. Y recuperar eso es de extremada urgencia. Sí, sí. ¿Y cómo podríamos recuperarlo? Sí, bueno, yo es que estaba pensando en que es una oportunidad para ampliar el trabajo que hacemos como iglesia todos, y deberíamos tomar como prioridad el comunicar esto a los santos para que se movilicen, ¿no? Yo creo que todos esos ministerios, que quizá la palabra no, bueno, la usamos para este contexto, a lo que deberíamos dedicarnos es justamente a hacer ver a la gente que son misioneros, a hacerles ver que tienen una misión que cumplir en su contexto, en su trabajo, en su casa, con sus amigos, con la ciudad, con el tema de la pobreza, de la justicia social, y deberíamos cambiar incluso cosas de la liturgia para hacer ver a la gente que debemos girar en torno a la misión de Dios para ser realmente cristianos, ¿no? Cristianos ungidos, enviados de parte de Dios para cumplir la gran comisión, que sin duda no es solamente de los ministros, sino de todos los ministros, de todos los que servimos a Dios como iglesia, ¿no? Me alegro que digas eso, porque siendo uno que dirige la alabanza a menudo, la verdad es que la vida y la espiritualidad de la iglesia se centra tanto en edificios y cultos, y por supuesto eso es importante, desde luego, pero no debe de ser el único sitio donde experimentamos la espiritualidad. Y la espiritualidad también está en compartir el Evangelio, está también en demostrar, como he dicho, la justicia social y ser una voz profética en medio de la sociedad, poniendo el foco de la luz en la maldad y en la corrupción cuando sea necesario. Hay una necesidad también de abrir el abanico de actividad de la Iglesia más allá de solamente un culto, una asistencia dominical, ¿no? Perdonad, yo soy cristiano evangélico de hace muchos años, y al escucharos me venía a la mente aquel himno tan viejo que es brilla en el sitio donde estás. ¿Cómo se relaciona eso con lo misional? Brilla en el sitio donde estás. Dale un enfoque misional, por favor. Pues precisamente eso es lo que pretende la misión, que es encontrar que el sentido no está en traer gente a un lugar especial donde se hace donde se hace una actividad especial, sino que se trata de que el cristiano, en el lugar en el que está, entendemos que el lugar en el que está de alguna manera es el lugar donde Dios le ha llamado. Dios tiene la capacidad de, si ese no es el lugar donde te quiere, ponerte en cualquier otro lugar. Pero mientras estás aquí, tú tienes un llamamiento concreto a estar aquí. Y tú estás allí con un propósito, que es el propósito de Dios, el propósito de acercar a la gente a Dios, el propósito de destruir el mal en donde haya sido localizado. Y en ese sentido, cuando tú estás haciendo esto, estás haciendo un acto de adoración. Por lo tanto, la distinción no es tan grande en cuando estoy en el local de cultos,
cantando, que es una cosa importante, el orar y el cantar, es una forma de modelar el Evangelio, pero hay otra forma de modelarlo, una forma de servir a Dios, que es la forma de, en el lugar en el que estás, hacer el propósito para el que Dios te creó y para el que Dios te envió a ese lugar, ¿no? En ese sentido, eso es un acto de adoración, forma parte de tu vida de adoración. Entonces no hay tanta distancia entre el dentro y el fuera, más bien estás viviendo fuera. Y a veces me venía a la mente cuando hablas de cantar y todo esto, yo creo que a veces hay como mucha luz junta, a veces cuando hacemos las reuniones y nos deslumbramos, pero Jesús nos dijo que somos la luz del mundo y la luz en la oscuridad. Yo creo que a veces, me atrevo incluso a decir que a veces es mucho más importante pasar tiempo con alguien que está sola, que se siente sola, alguien que está triste. Hay mucha gente, hay mucha tristeza en el mundo, aunque no lo verbalicen, aunque no lo expresen. Y yo creo que mi misión es, por ejemplo, estar con esa persona, pasar tiempo, escucharle, no solamente soltarle y hacerle el evangelismo del tipo que sea, sino escuchar a la persona, estar con ella. Eso puede ser un acto de adoración extraordinario para Dios también. Y yo creo que tenemos un sobreénfasis en eso. A veces nos deslumbramos y hemos olvidado la idea de ser luz en las tinieblas, que es donde realmente alumbra, donde realmente tiene sentido, ¿no? Sin dejar de hacer aquello, ¿no? Como decía Jesús, sin dejar de congregarnos, sin dejar de celebrar, pero también tenemos que buscar motivos para celebrar, ¿no? Y yo creo que ahí quizá estamos fallando un poco. Yo añadiría otra cosita, y es muy importante recordar que el gran protagonista es Dios mismo. Y Él, en nuestra generación, ha utilizado la migración de una forma espectacular, llevando a creyentes a situaciones para ser luces que brillan en medio de las circunstancias más difíciles. Creyentes que están trabajando de limpiadoras en las casas de Arabia Saudita, por ejemplo, ¿no? Brillando como luces allí donde ningún misionero, ninguna agencia misionera puede alcanzar, pero Dios ha hecho que esté allí para testificar del Evangelio. Y esto ocurre en nuestra generación de mil maneras, de llevarnos de un sitio en otro, de ponernos en un trabajo u otro, en un contexto, en un pueblo, en un grupo de amigos o otro. Entender que Dios está detrás, moviéndonos y poniéndonos en estos lugares, que no es casualidad, que Él tiene un propósito y un plan, y tú eres parte de este ejército enorme, ¿no?, que cumple con este propósito. Entiendo que la mayoría de los miembros de nuestras iglesias se levantan, toman el café, desayunan, se duchan y se van a trabajar. ¿Cómo podemos ayudarles a entender de que no solamente van a trabajar, sino que van a la misión? Eso a veces es bonito decirlo como un cambio de la forma de concebirse a sí mismo. El cristianismo no es meramente una cosa que creer, no es meramente una cosa que sentir, no es meramente una forma de actuar, sino que básicamente afecta a lo que eres. Descubrir quién eres es muy importante, porque entonces a partir de ahí puedes comportarte a partir de lo que eres. Pero algunas veces nos concebimos como miembros de iglesia. Y cuando nosotros predicamos, a veces los domingos predicamos a las personas en cuanto miembros de iglesia. Y muchas veces no les predicamos en cuanto a médicos, en cuanto a abogados, en cuanto a notarios, en cuanto a estudiantes. Si nosotros como iglesia pudiéramos ayudarles a concebir qué es ser cristiano, no el domingo, sino el lunes, el martes, el miércoles, en su casa, en su familia, y ver cómo el cristianismo actúa ahí. Por lo tanto, esa toma de conciencia de quién soy, de para qué estoy aquí, ayuda un montón, porque cuando estoy ahí, en tanto que, no solo para ganar un dinero, que es importante ganar un dinerillo porque luego hay que comprar, Tal cual. pero luego
a darse cuenta de cuál es el propósito, que yo no estoy ahí solo para ganar dinero, sino, y no solo, a veces lo hemos encerrado también en esos minutos del café en los que puedo hablar con mis compañeros, pero es que el hecho de mi trabajo está transformando el entorno y puede hacerlo, tiene la capacidad de hacerlo en la dirección de cómo Dios quiere que sea transformado. Este mundo está afectado por el mal. De alguna manera mi trabajo puede incidir. Entonces, hacer ver toda esa perspectiva es enriquecer. Entonces, para aterrizarlo de manera práctica, tú hablas de ayudar a cambiar nuestra identidad, vernos a nosotros de una manera diferente. ¿Cómo de manera práctica podemos ayudar a ese miembro que domingo tras domingo va a la iglesia a entender que el lunes vuelve a la misión? ¿De qué manera práctica podríamos ayudarles? ¿Tú quieres empezar? Yo quería justo hacer un... Pero di algo diferente de lo que sí, ha dicho. La cosa es que me ha sugerido que cuánto cambiaría si los que comparten los domingos fuéramos conscientes de que estamos predicándole a misioneros. Es decir, muchas veces cambiamos el discurso. Si se hace una reunión de pastores, pues se predica de una manera. Si se hace a la gente que hay que cuidarles y tal. No, vamos a ser conscientes de que la iglesia que está aquí son misioneros y que mañana, el lunes, es cuando van a tener que estar con las pilas y funcionando en la misión, ¿no? Yo creo que cambiaría mucho, ya simplemente con el hecho de que los propios predicadores fueran conscientes de que estas personas son misioneras y hay que darles las herramientas para que vivan en misión. Yo creo que ya cambiaría mucho. Era algo que me ha venido con lo que comentabas. Me parece muy interesante lo que dices de entender que tú eres el pastor de un equipo misionero. Eso ya ayudaría. Jaime. Añadiría el aspecto de estilo de vida. Mira, en la sociedad sabemos que la corrupción es un problema gordo de España en este momento. ¿Qué cosa más misional? Un pueblo que rechaza esta corrupción, que vive según otras reglas, que demuestra con su honestidad, con su sinceridad, con su acercamiento a la gente en problemas, que de verdad es diferente. Eso también creo que es una parte esencial de lo que Dios nos llama a ser un pueblo íntegro, un pueblo auténtico, un pueblo, santo en ese sentido, llamados fuera para vivir de una forma diferente. Para mí no es solamente el hecho evangelístico, es también la vida entera. Muy bien, muchas gracias a los tres. Pasamos a publicidad. Entender que la misión de Dios es el gran mensaje de la Biblia y el eje central de la vida de la Iglesia y de la vida de cada creyente es realmente un cambio de paradigma. Entonces, ¿qué significa este cambio en tu vida? ¿Qué significa para cómo vas a leer la Biblia y cómo vas a vivir tu vida? Segundo, una vida misional es por encima de todo una vida de acción misional. Entonces, al leer la revista, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy distinto a lo que hiciste ayer? Y tercero, el concepto misional nos invita a tener un auténtico encuentro misionero con nuestro contexto, con el pueblo con el cual tú estás viviendo todos los días, el trabajo que tienes. Entonces, para tener ese encuentro misional, para tener ese encuentro misionero, ¿qué vas a hacer para entender tu cultura, para entender ese contexto, para poder comunicar mejor el Evangelio de Cristo?